Ya, ahora vamos a comenzar. Bueno. Hola, muy buenas tardes a todos. Esperamos que se vayan uniendo a nuestro live de hoy, que es muy interesante. Estamos con la doctora Eva Carolina Rúa, de Sendy, con un tema muy interesante. Vamos igual a esperar un poquito a que se vayan uniendo más personas. Y bueno, por mientras agradecer a Sendy por su apoyo, agradecer a la doctora Eva Carolina por estar aquí. Para nosotros es súper importante su apoyo en esta Semana de la Ciencia. Hoy día ya día martes, en el live de las 18 horas. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y por toda la organización de este evento. Ya, partamos nomás. ¿Vale? Primero con la presentación de quién es la doctora Eva Carolina. Bueno, mi nombre es, como te dijeron, Carolina Rúa y trabajo en el Centro de Nuevos Fármacos para la Hipertensión, conocido como CENDI. Básicamente hago investigación en el desarrollo de nuevos tratamientos o de tratamientos alternativos para patologías o enfermedades gástricas, principalmente aquellas causadas por una bacteria conocida como Helicobacter pylori. Bueno, en esta oportunidad vengo a hablarles de las superbacterias y del problema de lo que genera la resistencia a antibióticos, lo cual es un problema grave para nuestra sociedad, principalmente en estos momentos. Bueno, ¿iniciamos nomás? Sí, podremos iniciar. Si tienen alguna consulta durante la presentación, pueden ir haciéndolo en los comentarios y nosotros vamos a ir aquí respondiendo sus dudas. También al final vamos a dejar un espacio para resolver sus dudas. Gracias. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a esta última charla del segundo día de la Semana de la Química. Bueno, como les dije, vamos a hablar de las superbacterias, pero para comenzar vamos a hablar un poquito de lo que son las resistencias a los antibióticos y para eso nos tenemos que preguntar qué son los antibióticos y para qué se usan. Los antibióticos se usan para tratar, prevenir y curar enfermedades causadas por bacterias. En general, las bacterias se encuentran en todos lados, pero puntualmente podemos encontrarlas durante operaciones, en caso de apendicitis o algunas cesáreas, o incluso en el dentista, se emplean los antibióticos para evitar que se generen infecciones bacterianas. Las bacterias son conocidas como microorganismos, es decir, son seres vivos tan pequeños que no los vemos con el ojo desnudo. Las bacterias se encuentran en todos lados, en el aire, en el agua, en el suelo, en las superficies que nosotros tocamos todos los días. Hasta incluso en nuestro propio cuerpo. De hecho, por cada célula propia que hay en nuestro cuerpo, hay alrededor de 100 células bacterianas. Esto significa, de 10 células bacterianas. Esto significa que si tuviéramos 100 células bacterianas, 100 células humanas, tendríamos alrededor de 1000 células bacterianas en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, no hay que preocuparse, porque la mayoría de las bacterias son inofensivas. De hecho, pueden ser beneficiosas y, por lo tanto, en algunos casos, necesarias para nuestras funciones vitales. Por ejemplo, en nuestro tracto digestivo hay bacterias que producen vitaminas y otras que nos ayudan a digerir algunas comidas. También se emplean en la industria farmacéutica para producir medicamentos, como es el caso de Streptomyces, que es una bacteria capaz de producir antibióticos. Se usan además para limpiar aguas y suelos contaminados. Por ejemplo, algunas especies de pseudomonas tienen la capacidad de degradar o comerse el petróleo y la gasolina. Otras bacterias que viven en las raíces ayudan a las plantas a crecer, como es el caso de Rhizobium, que vive en las raíces de plantas de algunas legumbres. Las bacterias también permiten producir ciertos alimentos, como quesos, yogures e incluso embutidos. Algunas de ellas nos protegen de bacterias malas, conocidas como patógenas, que son las que provocan enfermedades. Incluso algunas de las bacterias que viven en nuestro propio organismo ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, ese sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo y que nos permite combatir y prevenir un gran número de enfermedades.
Las bacterias patógenas, entonces, pueden causar infecciones graves en los seres humanos. Y como se mencionó antes, para protegernos de estas bacterias, contamos con un tipo de medicamento al que llamamos antibiótico. Este antibiótico tiene como función combatir infecciones de tipo bacteriano. Los antibióticos pueden ser sintetizados en laboratorios, pero también pueden ser generados de formas naturales, por ejemplo, a partir de hongos o incluso a partir de algunas bacterias, como se mencionó previamente. El primer antibiótico que fue empleado de manera masiva fue la penicilina, que fue descubierto hace más de 90 años, en 1928, por el médico Alexander Fleming. El descubrimiento de este fármaco ocurrió cuando el investigador estaba estudiando unos cultivos de unas bacterias llamadas Staphylococcus. Luego de que el investigador regresara de sus vacaciones, observó que varias placas que utilizaba para el cultivo de distintas bacterias estaban contaminadas con un moho, similar a eso que podemos ver en algunas frutas cuando éstas se echan a perder. Así, pudo observar que algunas placas presentaban alrededor de este moho u hongo contaminante un espacio, como si fuese un halo donde no crecían las bacterias, como este que podemos observar en la imagen, lo que demostraba la inhibición del crecimiento de las bacterias específicamente en esa zona. Entonces, el investigador aisló el hongo, lo cultivó y descubrió que este producía una sustancia capaz de matar a las bacterias. Esta sustancia hoy la conocemos como penicilina. Sin embargo, desde ese descubrimiento en 1928 hasta que el antibiótico se empezó a emplear de manera masiva, recién en 1945, pasaron muchos años. De hecho, su uso fue impulsado durante la Segunda Guerra Mundial, ya que muchos soldados sobrevivían a las heridas que tenían propias de la guerra gracias a la penicilina. Es que este antibiótico lo que hacía era evitar que las heridas que se producían por la guerra se infectaran con bacterias. Además de la penicilina, hoy contamos con muchos medicamentos que permiten que enfermedades que antes eran muy peligrosas se puedan curar o controlar. Podemos clasificar a los antibióticos según el tipo de efectos que generan sobre las bacterias. Por ejemplo, algunos tienen la capacidad de matar a las bacterias, como es el caso de los bactericidas, mientras que otros evitan o inhiben el crecimiento de estos microorganismos, como es el caso de los bacteriostáticos. Además, encontramos los medicamentos de bajo espectro, que son aquellos que atacan a las bacterias de un único tipo, y los medicamentos de amplio espectro, que atacan a varias clases diferentes de bacterias. Los antibióticos atacan a las bacterias patógenas, pero no afectan a las células humanas, ya que interrumpen procesos básicos que las bacterias necesitan para mantenerse vivas. Algunos antibióticos, como es el caso de la penicilina, atacan la cubierta exterior de las bacterias, mientras que otros pueden impedir que las bacterias produzcan proteínas que son necesarias para su supervivencia y por lo tanto su correcto funcionamiento. Sin embargo, como las personas hemos abusado del uso de estos antibióticos y además las bacterias han cambiado a lo largo de los años, en la actualidad los antibióticos son cada vez menos eficaces y no funcionan tan bien en el combate con las bacterias. Las bacterias han cambiado porque, como sabemos, todos los seres vivos atravesamos cambios en periodos largos de tiempo, lo que se conoce como evolución. Los humanos de hace 1000 años no son iguales a los humanos del año 2020. En algunos casos, estos cambios involucran ganar una capacidad que les va a permitir sobrevivir. Por ejemplo, las bacterias pueden adquirir la ventaja de ser capaces de resistir algún antibiótico. Así, en presencia de cierto antibiótico, las bacterias que no han adquirido esta ventaja mueren y permiten que las bacterias que sí son resistentes se multipliquen más rápido. Las bacterias resistentes entonces se reproducen y se crea un nuevo grupo de bacterias conocidas como superbacterias. Estas superbacterias son superresistentes porque su ADN cambió, sus genes cambiaron y les permitieron funcionar de una forma diferente a las otras bacterias. Las superbacterias entonces ganan mecanismos de resistencia a antibióticos o formas en las que se pueden defender de estos medicamentos que son muy variadas. Algunas, por ejemplo, son resistentes porque los antibióticos no pueden ingresar en su interior. Otras desarrollan estructuras conocidas como bombas que expulsan los antibióticos fuera de las bacterias antes que estos puedan actuar. E incluso algunas son capaces de inactivar el antibiótico cambiando la estructura química del mismo una vez que éste ingresa en la bacteria. Otro mecanismo de resistencia común consiste en modificar el sitio donde actúa este antibiótico, de manera tal de que no pueda afectar a la bacteria. El problema es que cada vez hay más superbacterias y que éstas son cada vez más resistentes a los antibióticos.
principalmente por el mal uso que nosotros hacemos de estos fármacos. Un ejemplo del mal uso de los antibióticos se da cuando nos enfermamos por un virus, como es el caso de la influenza en invierno, y nos automedicamos con antibióticos. Esto es un problema, ya que los antibióticos no combaten infecciones virales, sino infecciones de tipo bacteriano. Otro gran problema es usarlo en dosis o en tiempos de tratamiento inadecuados. Siempre hay que seguir lo que indica el médico al pie de la letra. Por otro lado, en el sector ganadero o el sector pesquero, se abusa de los antibióticos. Se los emplea a bajas dosis como un suplemento alimenticio de algunos animales para estimular de esta manera su crecimiento. Pero entonces, ¿cómo resolvemos este grave problema? Por empezar, se debe evitar el uso excesivo e innecesario de los antibióticos, tanto en ganadería o agricultura como en medicina. También podemos prevenir la necesidad de usar antibióticos al evitar alguna de las infecciones, por ejemplo, mediante el lavado de manos y la preparación segura de los alimentos. Debemos ser responsables y obedientes y tomar nuestros medicamentos según las indicaciones prescritas, para evitar de esta manera darle oportunidad a las bacterias de volverse resistentes. En ciencias es muy importante el desarrollo de nuevos antibióticos que busquen dirigirse a alguna de las debilidades de la etapa del ciclo de vida de las bacterias. Sin embargo, los procesos de descubrimiento de un nuevo fármaco son bastante largos, llevan entre 10 y 15 años, y además necesitan grandes sumas de dinero. Los científicos y científicas de todo el mundo están trabajando en el empleo de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que atacan a las bacterias. También están trabajando en el uso de vacunas para prevenir algunas infecciones, e incluso se propone el uso de comunidades bacterianas buenas que eliminarían ciertas bacterias malas o patógenas. Sin embargo, esto presenta aún algunos inconvenientes, ya que todavía desconocemos las futuras consecuencias secundarias que estos nuevos tratamientos pueden generar en los seres humanos. En conclusión, nos encontramos frente a un grave problema. Sin embargo, con buenas prácticas de salud pública e investigación científica de vanguardia, es posible que podamos hacerle frente a esta situación. Pero para esto debemos trabajar todos juntos para mantenernos un paso adelante de las superbacterias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por su atención y quedo atenta a las preguntas. Bueno, sí, si tienen alguna pregunta sobre la presentación, ahora pueden dejarla escrita. Nosotros vamos a estar atentos aquí para poder preguntar. Igual por mientras queríamos aprovechar de preguntarle a la doctora cómo es que ella ha llegado a gustarle la ciencia, por qué está aquí y cómo ha sido su vida en torno a la ciencia. Bueno, en realidad fue desde hace muchos años que me gusta la ciencia. Yo inicié una carrera ya científica con la idea de trabajar en ciencias desde siempre. Yo de grado soy licenciada en biotecnología, no, de Chile, de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Y bueno, ya me orienté hacia la investigación desde el principio, desde el inicio de la carrera. Después inicié el doctorado, hice un doctorado en ciencias químicas. Trabajo principalmente en el desarrollo de nanopartículas o nanosistemas, pero en este caso lo que estoy haciendo acá en CENDI desde el año 2019 es una investigación postdoctoral en la que trabajo con bacterias, con nanosistemas para atacar estas bacterias. Y bueno, en realidad lo que nace siempre, de donde me nace a mí la investigación, es la búsqueda de respuestas, cuando uno empieza a hacerse preguntas, y creo que la investigación es un camino, por lo menos, para encontrar algunas de las respuestas que nos buscamos, sobre todo en cuestiones de salud y de enfermedades que puedan originarse. Así. Muchas gracias. Gracias. ¿Y qué que depende mucho del lugar donde se trabaja, depende mucho de las herramientas con las que uno va contando. La carrera científica ya es muy complicada desde el inicio, lo saben los que son estudiantes. Creo que ya tiene ciertas complicaciones la carrera en sí, y uno empieza a buscar motivación en eso, ¿no? En entender que realmente es lo que le gusta, y seguir haciéndose preguntas. Pero creo que sí, creo que fue el proceso de elegir también en qué rama uno termina trabajando, porque a veces tenemos varias opciones, varias líneas de investigación interesantes,
y creo que bueno, eso es uno de los desafíos más importantes, me parece, el elegir en dónde uno, o en qué tema a uno le interesa abordar. Claro, claro que sí. Em, ¿Alguna dificultad, una mayor dificultad que se ve a futuro con esto? A futuro, creo que la ciencia tiene muchas cosas que cambiar, que me parece que la pandemia vino un poco a demostrarnos eso. De golpe nos encontramos frente a un virus del que no se sabía nada y del que se investigó muchísimo, muy rápido. Esto demuestra que no falta capacidad humana, sino que faltaba inversiones, y creo que es el mayor desafío, ¿no? El conseguir buenas inversiones, que todos los estados se pongan de acuerdo realmente, que fue lo que pasó con el tema de esta pandemia, que se pusieron de acuerdo y empezaron a poner, a invertir en el mismo lugar, y por eso se encontraron tantas respuestas tan rápido. Creo que el mayor desafío que tiene la ciencia hoy es la falta de algunas inversiones, sobre todo en algunos temas que son menos importantes, o menos, no sé si importantes, pero bueno, menos famosos quizás, o que afectan menos, o que afectan quizás a poblaciones menos favorecidas. Sí, claro que sí. Em, a ver, ¿qué es lo que piensas sobre la resistencia a antibióticos y el consumo sin receta de la población? Bien, creo que eso están sumamente relacionados. Creo que uno de los mayores problemas, si bien también tiene que ver con lo que consumimos, y que consumimos animales que también que tienen una dosis de antibiótico altas para lo que nosotros consumimos, pero por otro lado creo que la administración de manera personal de los antibióticos, sin ningún tipo de receta, sin ningún tipo de control por un médico, es una de las principales causas de la resistencia a antibióticos. Como decía en la presentación, que quizás paso muy rápido, pero la realidad es que si nosotros empezamos a consumir esos medicamentos de manera sin ningún tipo de control, lo que pasa es que lo que hacemos es que mayor cantidad de bacterias se vayan acomodando a esta nueva condición, esta presencia de este antibiótico, y eso hace que vayan pudiendo sobrevivir. O sea, las bacterias van a ir mutándose, como pasó por ejemplo con el coronavirus, se van mutando, y esa mutación es una de esas mutaciones, puede sobrevivir ese antibiótico, vive un poco más y empieza a reproducirse más rápido. Y el problema es que muchas veces, si nosotros cortamos también un tratamiento, hacemos que reducimos nuevamente la carga de ese antibiótico y permitimos que se hagan resistentes más rápido, porque también le estamos dando un ambiente favorable para que puedan reproducirse o crecer. Entonces creo que está sumamente relacionado, creo que es uno de los principales problemas que tenemos. Y bueno, acá un poco le hablo a los estudiantes de farmacia, que creo que son una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta una vez que pasen, sobre todo los que le se han probado, pero muy poco bacteriófagos. En realidad lo que tiene de bueno los bacteriófagos en principio es que son virus controlados, o sea, de los que conocemos absolutamente todos hasta este momento. Pero bueno, sabemos que sí se han hecho algunas pruebas en animales, pero el problema es que empezar a utilizar de manera masiva un sistema nuevo de dosificación o de administración de tratamientos necesita no lo suficiente como para asegurarse de que realmente no, a futuro no vayan a afectar a las personas. Ya, muchas gracias. Hay otra pregunta. A ver. Acá, de que si hay como acuerdos de no usar ciertos antibióticos. Enfermedades que ya no pueden usar un único antibiótico, pero no porque sea para no generar resistencia, sino porque ya se ha generado una resistencia. Por ejemplo, la bacteria con la que yo trabajo, el Helicobacter pylori, requiere un tratamiento de 3 antibióticos o de 2 o 3 antibióticos, eh, porque en realidad hay ciertas cepas que son resistentes y ciertas cepas que son resistentes a un antibiótico, y algunas son resistentes a otro antibiótico. De manera tal de que hay que usar como una mezcla de antibióticos. Por lo general, me parece que lo ideal sería que no se consuma ningún tipo de antibiótico, ni se prescriba ningún tipo de antibiótico de manera innecesaria, pero sobre todo obviamente uno mismo, ¿no? Hacerlo porque le parece o porque se siente un poco mal, que lo que hablábamos de que por ahí en invierno nos engripamos y tomamos antibióticos, entender que esos antibióticos no nos están ayudando cuando estamos engripados. Una gripe es
una infección generalmente viral, entonces el antibiótico no le afecta para nada al virus, de manera tal de que ahí es donde tenemos que tener más cuidado. Pero sí, hay ciertas enfermedades o ciertas bacterias en realidad que requieren de un tratamiento de múltiples antibióticos porque hay cepas que son resistentes a uno y otras cepas que son resistentes a otros antibióticos. Es decir, como tipos de bacterias, ¿no? Esos cepas o tipos de bacterias. Claro, sí. Otra pregunta también, si es que el siguiente paso es una convivencia ecológica con las bacterias, en lugar de eliminarlas. En realidad nosotros tenemos una convivencia ecológica y amigable con las bacterias. En nuestro cuerpo hay muchísimas bacterias que nos permiten sobrevivir a nosotros y que obviamente nosotros le estamos dando un lugar donde vivir. Así que sí, es justamente un tratamiento o una relación positiva o ecológicamente armónica con las bacterias. El problema es que hay ciertas bacterias que son patógenas, que sí nos generan enfermedades, o que incluso en altas concentraciones nos generan enfermedades, cuando se reproducen muy rápido y en ciertos ambientes. Entonces son esas bacterias puntualmente las que tenemos que tratar. El resto de las bacterias no necesitamos tratarlas porque realmente son bacterias que no nos afectan, son inofensivas para nosotros, que es en la mayoría de los casos. El problema son las que no son inofensivas y que sí nos generan enfermedades. Esas sí o sí necesitamos tratarlas. Claro, y actualmente, ¿cuáles serían como las mayores amenazas de bacterias para el ser humano? En general, creo que uno de los mayores problemas tiene que ver con esto de la resistencia, porque lo que pasa acá es que se están mutando genes de las bacterias y nosotros no sabemos en qué posición está. Por lo tanto, en unos años quizás todas las bacterias que hoy conocemos y que hoy tratamos con antibióticos genéricos, en unos años quizás no sea más posible tratarlas con estos mismos antibióticos y no tengamos nada con qué reemplazarlas, no tengamos ningún tratamiento con qué reemplazarlas. Entonces creo que el mayor problema viene dado por eso, ¿no? Por el hecho de tener que empezar a utilizar nuevos antibióticos porque todas las bacterias que tenemos que son patógenas en este caso, o en el caso de las bacterias patógenas, no pueden ser tratadas o combatidas con los antibióticos que tenemos en la actualidad. Sí. Acá también hay otra pregunta, si es que los bacteriófagos son virus encontrados en la naturaleza o son modificados por los científicos. Si no estoy equivocada, creo que los bacteriófagos ya existían, o sea, son en realidad sistemas que normalmente se encuentran. El tema es que ya tienen esa función, ¿no? de consumir o comer de alguna manera o matar bacterias. Lo que pasa que en estas investigaciones lo que se intenta es modificar estos bacteriófagos para que ataquen a bacterias, pero no cualquier bacteria, obviamente, que sean específicos para las bacterias que son patógenas y determinadas bacterias que quizás el día de hoy no se puedan tratar con antibióticos por ser resistentes. Aquí también dicen si es que acaso quieres ser profesora de farmacología. No sé si alguna vez le ha gustado la docencia. Sí, he hecho docencia. Bueno, en Argentina, no en Chile, pero sí he hecho docencia. Pero bueno, trabajar en ambientes de farmacia, como te habrás dado cuenta, mucho de farmacia no soy. Si bien siempre trabajé en tecnología farmacéutica, no hice docencia nunca en farmacia, siempre más para el lado químico, pero fui docente de fisicoquímica en Rosario. Y algunas clases del ingreso, que sí. Pero sí me gusta mucho la docencia en realidad. Pero bueno, siempre me toca trabajar ahí en ambientes más farmacéuticos y se los dejo para mis compañeros farmacéuticos en ese tipo de materias. Claro, algún mensaje de motivación para quizás estudiantes de educación media que no saben qué estudiar, que quizás les interesa esto. Bueno, ahora con el tema del COVID, todo el tema de virus, bacterias, como que se habla más. Entonces, es Sí. un tema más recurrente en el día a día. No sé Sí, si podría... Sí, creo que hubo mucha más información. De hecho, empezamos a ver a un montón de científicos y científicas, los empezamos a escuchar, que a lo mejor, bueno, los que estamos dentro del ambiente científico ya los escuchábamos, pero un poco los que no estaban en ese ambiente científico empezamos a escucharlos un poco más. Y bueno, que ahí al verlo, ¿no? Al ver que se puede hacer algún tipo de investigación, al informarse sobre el tema, al ver algunas líneas de investigación que ya están llevándose a cabo. En ese momento a uno le aparece como la pregunta, ¿no? Creo que las carreras científicas son, bueno, me parecen que sumamente interesantes. Me parece que la investigación es algo que tiene muchísimo futuro porque además uno puede buscar exactamente lo que quiere hacer, lo que quiere investigar, puede elegirlo,
puede, o sea, básicamente lo que te mueve es tu motivación, y creo que eso es fundamental para cualquier profesión, pero me parece que la profesión, obviamente la ciencia, tiene esa búsqueda, ¿no? Así que nada, les digo que me parece que es una de las, es una profesión muy linda y que ojalá que se sumen muchos más estudiantes a las carreras científicas en general. Sí, esperamos que sí, igual pueden ir dejando dudas en ese sentido también. También acá, con palabras simples, dice, ¿por qué un mismo antibiótico puede no servir para una misma infección? Bien, porque, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una bacteria, cualquiera de las que haya nombrado, una bacteria que tiene una determinada composición de ADN. Ese ADN, por ejemplo, nosotros tenemos un antibiótico que lo que hace es atacar a la bacteria, le rompe la membrana, vamos a suponer, le rompe la membrana externa de la bacteria. En ese proceso de ruptura de membrana, la bacteria tiene determinados genes que son los que forman la membrana. Entonces, lo que hace la bacteria es mutar. Muta, cambia su composición, su forma, su estructura, la cambia después de tantas veces de que se reproduce, cambia su estructura una de esas veces de manera aleatoria e impide que el fármaco ingrese, de manera tal de que el fármaco que antes sí hacía efecto sobre un tipo de bacteria, sobre esta bacteria ya no puede tener más efecto porque ahora no puede ingresar. Entonces, como no puede ingresar, no puede matar a la bacteria. En cambio, en las otras bacterias que son del mismo tipo, pero que están un poquito mutadas, es como si son las mismas tipo de bacteria en general, porque la mayor parte de sus composiciones son muy parecidas. La diferencia se da a lo mejor en muy poquitas secuencias de ADN o en muy poquitas partes de su estructura, y justo en esas partes de su estructura hacen que el antibiótico, por ejemplo, no pueda ingresar. Al no poder ingresar el antibiótico, no puede matar a las bacterias. Ya, muchas gracias por esa explicación, espero Mm. que haya quedado claro. Sí, no sé si fue muy técnico igual, pero bueno, cualquier cosa vuelven a preguntar. Sí, también preguntan de si en Argentina o en otros países hay una diferencia en el uso indiscriminado de los antibióticos o en general es así en todos los países. Bueno, en general creo que hay, por lo menos por lo que pasa en Argentina y Chile, que es lo que yo conozco, sí, hay un uso bastante indiscriminado de los antibióticos. Eh, Me parece que en los dos ambientes los profesionales están muy bien formados para no vender antibióticos sin prescripción, pero de alguna manera o sea, la ley está de alguna manera, pero siempre se termina rompiendo o encuentran la forma de poder consumir o encontrar o comprar un antibiótico sin prescripción médica. Entonces creo que sí, que más o menos es lo mismo, en general es lo mismo. Hay un mal uso de los antibióticos y creo que también en lo que es ganadería, bueno, sobre todo en Argentina la parte de ganadería y en Chile la parte de pesca, la parte de los animales, sobre todo en lo que es pesca, hay un uso muy grande de antibióticos y totalmente innecesario. Muchas veces se usa para que crezcan más rápido o para fomentar un poco su tamaño o para que no se genere ninguna infección, cuando quizás se pueden tratar de otra manera, quizás se pueden cuidar un poco más de algunas infecciones, quizás se pueda bajar la dosis, quizás se pueden hacer dosis más específicas, depende del peso, pero sí, por lo menos en estos países sí, hay un uso indiscriminado de antibióticos, tanto a las personas como en unas industrias como la ganadera. Sí, es un problema bastante complicado. También vuelven a preguntar si es que las bacterias que habitan en nuestro cuerpo, ¿en qué se diferencian a las que producen enfermedades? Bien, lo que pasa es que lo que produce la enfermedad, por ejemplo, son las cosas que la bacteria de alguna manera come o las cosas que la bacteria expulsa. O sea, todo eso que la bacteria no le sirve y lo elimina al medio, nos puede no generar nada a nosotros. Por ejemplo, cambiar el pH, pero si nuestro pH en esa zona tiene que ser bajo, la bacteria quizás nos puede ayudar a que se mantenga bajo. Pero hay ciertas bacterias que pueden generar, eliminar cosas o incluso pueden dominar, entrar en las células y generar algunos cambios en las células que sí pueden afectar a las personas. Esos cambios en las células es lo que, digamos, de alguna manera hace que se generen patologías o enfermedades. O sea, no todas las bacterias tienen el mismo efecto, no todas las bacterias se manejan, consumen lo mismo, digamos, del organismo y eliminan lo mismo, y por lo tanto no todas las bacterias tienen los mismos requerimientos. Eso hace que algunas bacterias, por ejemplo, en nuestro organismo, nos permitan producir cosas, incluso bacterias que consumimos normalmente y no tengamos ninguna enfermedad, pero otras bacterias que sí, por ejemplo, liberan sustancias que pueden ser tóxicas para nosotros, sí nos afectan. Claro. También
Preguntan si es que hay interacción entre probióticos y antibióticos. En realidad los probióticos son mezcla de bacterias, o sea que sí, si nosotros estamos consumiendo antibióticos, de alguna manera está afectando nuestra carga de probióticos o nuestra carga bacteriana. De alguna manera todos los antibióticos que nosotros consumimos les afectan a las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Muchas veces decimos que no se pueden administrar los antibióticos mezclados con las comidas, o hay que tener cuidado por cómo nos comer liviano cuando hay antibióticos. Tiene que ver con esto, ¿no? Porque hay muchas bacterias que nos ayudan a digerir los alimentos. Esas bacterias obviamente se van a ver afectadas cuando la presencia de antibióticos. Lo mismo pasa con los probióticos. Los probióticos sufren modificaciones o alteraciones cuando nosotros administramos antibióticos. Obviamente depende qué antibiótico y depende qué probiótico. Claro, sí, muchas gracias. También, además de generar resistencia, ¿hay alguna otra contraindicación que podría implicar un uso indiscriminado de antibióticos? En realidad creo que, bueno, aparte de la resistencia, creo que lo que dije recién de que altera de alguna manera la flora de bacterias de nuestro cuerpo. Todas las bacterias que nosotros tenemos, que las necesitamos y que son fundamentales para nuestra supervivencia o para que funcione bien nuestro cuerpo, también se van a ver debilitadas con esos antibióticos. Por eso muchas veces generan a largo plazo problemas gástricos o bueno, incluso ahí se ha relacionado hasta con problemas cardíacos. Todo ese tipo de patologías puede venir asociada en base a que esos antibióticos están afectando a las bacterias. O sea, de por sí estamos consumiendo algo que no necesitaríamos, pero por otro lado estamos afectando a las bacterias que sí son beneficiosas para nosotros. Muchas gracias por responder todas las preguntas que nos han Mm, llegado. Algunas nos han llegado por interno, igual. está bien. Recuerden que pueden comentar por si en el mismo live. Y bueno, hasta ahora muchas gracias. Sin duda hemos aprendido mucho sobre bacterias, sobre resistencia. Es un tema bien común ahora, o incluso aparece hasta en las noticias, en la tele. Es mucho más habitual ahora escuchar de esto que antes. Sí, sí, en unos años creo que se va a escuchar mucho más. Yo creo que hay muchas investigaciones que están cursando bueno, para desarrollar nuevos antibióticos o nuevas alternativas, ¿no? En mi caso, mi investigación lo que hace es, en lugar de cambiar el antibiótico, es generar un transportador que haga que el antibiótico llegue a la bacteria y no tenga que afectar, por ejemplo, a otras bacterias del ambiente o alguna de esas contraindicaciones. Y creo que en unos años, cuando siga evolucionando, porque la verdad que la resistencia a las bacterias va a seguir creciendo, vamos a empezar a escuchar, ¿no?, el desarrollo de nuevos fármacos para de alguna manera intentar frenar lo que puede generar la resistencia a los antibióticos. Sí. Bueno, aquí llegó otro también. Si es que hay una relación entre la cantidad de fibra en el intestino y la absorción o el efecto del antibiótico. Sí, en realidad lo que hacemos nosotros con los antibióticos es absorberlo, así que cualquier cambio que haya en nuestra capacidad de absorber ese antibiótico, por eso no a todas las personas les hace el mismo efecto, por eso no todas las personas lo usan en la misma cantidad de tiempo. De hecho, para chicos y para grandes las dosis de antibióticos son muy diferentes, pero sí, cualquier tipo de cambio podría afectar la absorción del antibiótico. Ya. También preguntan, ¿cuál es la diferencia entre atacar una bacteria y un virus? Bien, son estructuras completamente diferentes. Las bacterias son células completas. Las células son un microorganismo que puede vivir aislado, generalmente tiene condiciones, ¿no?, en las que vive mejor y en las que vive peor, condiciones de temperatura, de comida que necesita o de luz, pero son una célula completa. Los virus no son células, los virus son estructuras que están formadas generalmente por una cubierta y un material genético adentro, que puede ser ADN, que puede ser ARN, pero adentro tiene material genético. No puede sintetizar, puede sintetizar muy poquitas cosas desde dentro de sí mismo, o sea, no puede tener una vida plena de alguna manera el virus solo por sí mismo, requiere siempre de una célula. Por eso es que infecta a células, por ejemplo, humanas o células de algunos animales, en caso de que afecte a los animales, infecta las células y recién dentro de las células se multiplica, pero siempre como hospedador. Nunca es una célula independiente, como es el caso de las bacterias, que sí son células independientes. Por eso el antibiótico va a atacar a una bacteria, porque la bacteria tiene características propias, tiene una estructura característica, bueno, obviamente depende de cada bacteria, tiene una forma característica. Entonces son estructuras muy diferentes.
Claro que sí, son muy diferentes. Y de hecho, bueno, se Ahora, discute, ¿no? Si los virus son seres vivos o no, que todavía no sé si se ha resuelto ese gran dilema. Pero bueno, las bacterias claramente son seres vivos, pero no, los virus todavía no se ha definido, no se ha decidido. sí. Preguntan cuál es el impacto que a ti te ha sorprendido conocer sobre la microbiota intestinal. Sobre la, perdón. Sobre la microbiota intestinal. Y creo que el mayor impacto es lo que genera a largo plazo, la cantidad de problemas gástricos, problemas que generan inconvenientes en la absorción y aparte de algunos inconvenientes, de hecho, son irreversibles, daños gástricos que se pueden generar por el uso indiscriminado de algunos antibióticos o usar los antibióticos de manera prolongada, por ejemplo. Esto puede generar determinados daños gástricos que sean para siempre o que sean muy difíciles de reparar. Creo que eso es una de las cosas más importantes que a veces no nos damos cuenta porque nos parece que es inofensivo, ¿no? Tomar un antibiótico, que es algo que generalmente nos hace bien o que lo buscamos para que nos haga bien, termina afectándonos de manera negativa. Y también nos preguntan si es igual deficiente un antibiótico en ungüento, en crema o en comprimido o cápsula. Bueno, depende en realidad el tipo de antibiótico, dónde tenga que cumplir su función, porque muchas veces si es una función más bien, primero tiene que ver dónde vaya a ocupar la función del antibiótico y depende de cómo sea ese transportador, si se quiere, ¿no? Si sea esa crema o si ese comprimido. Muchas veces por la absorción oral, sobre todo, puede llegar más rápido a determinados lugares, pero no olvidemos que la absorción oral hace que también se pierda ciertos antibióticos en todo el tracto. Por eso generalmente los antibióticos, lo que nosotros consumimos como antibiótico oral, no es solamente el principio activo o ese fármaco como si fuese la penicilina, está además recubierto de un montón de otros componentes que no nos afectan de manera directa o no nos hacen mal de manera directa, pero sí le permiten al antibiótico llegar hasta el lugar donde va a cumplir su función. Entonces depende principalmente del tipo de bacteria que estemos tratando y de la dosis que tenga y exactamente de dónde sea la infección. Sí, nos preguntan si alguna bacteria podría producir cáncer. Eh, yo creo que no tengo la información, pero en realidad, por ejemplo, el caso del Helicobacter pylori se ha considerado ser cancerígena de alguna manera, o en realidad se ha considerado que es una de las bacterias que produce a largo plazo cáncer. Y en realidad no es que es de manera tan directa, sino que lo hace de manera muy indirecta. La bacteria ingresa en la célula y genera cambios, por ejemplo, en la estructura de la célula, en lo que es las infecciones que va generando en la célula. Estas infecciones hacen que la célula se replique con problemas, o sea, se empieza a reproducir con algunos errores, si se quiere. Y estos errores sí que pueden producir cáncer. Entonces, de alguna manera, sí, hay bacterias que pueden generar, como por ejemplo el caso de Helicobacter pylori, que está asociada a algunos cánceres gástricos. Así que sí, pueden ser por lo menos generadoras o disparadoras de algún tipo de cáncer. Acá también hay una pregunta, ¿cómo funcionan los nanotransportadores? Bueno, los nanotransportadores son estructuras, obviamente muy chicas, que tienen tamaño nanométrico, y lo que hacemos nosotros es intentar incorporar dentro de estas nanoestructuras un fármaco. Algo, un principio activo, un antibiótico, bueno, depende de con qué vamos a trabajar, pero bueno, ahora en este momento que estoy trabajando con una bacteria, lo que hacemos es incorporar adentro de ese nanotransportador un antibiótico. Entonces, ese nanotransportador le ponemos algo afuera, alguna marca, alguna señal, una estructura, una molécula que sea compatible con algo de la estructura de la bacteria. Por ejemplo, el Helicobacter pylori tiene una enzima, una especie de canal en su estructura, y ese canal reconoce determinadas estructuras. Bueno, las nanopartículas van a tener esa estructura que reconoce el canal y de alguna manera se acercan a las bacterias. Pero básicamente es un transportador. Es como si cargamos todo lo que necesitamos para atacar a esas bacterias dentro de esa estructura y llega hacia el sitio activo o el sitio donde va a cumplir su función. Muchas gracias por estas maravillosas respuestas. Yo Gracias a creo que a todos ustedes. les han quedado muy claro. No, hasta el momento no sé si han llegado más preguntas, por ahora no. No sé si quieres decirnos algún consejo, algún mensaje terminal sobre este gran tema.
Bueno, repetir lo mismo, ¿no? El uso responsable de los antibióticos. Creo que todos podemos hacer algo desde nuestro lugar, ya sea consumiendo menos antibióticos de manera directa, de manera indirecta también, quizás sin consumir algunos alimentos que vienen cargados de antibióticos, pero principalmente de manera directa, higienizando bien los espacios. Creo que eso lo aprendimos muchísimo en estos últimos meses, higienizando bien los espacios, higienizándonos bien las manos, preparar los alimentos de manera totalmente higiénica, es decir, lavar las manos, lavar los alimentos, lavar las superficies en las que trabajamos. Creo que eso ya lo aprendimos porque aparece en todos lados, así que eso está por demás de visto, pero no solo ahora, durante esta etapa de la pandemia, sino siempre. La idea es siempre evitar tener que recurrir a los antibióticos. Y en caso de que tengamos que recurrir a los antibióticos, tomarlos en las dosis que indica el médico y en los tiempos que indica el médico, porque muchas veces nos curamos o nos sentimos mejor unos días antes de terminar de las dosis completas y lo interrumpimos de alguna manera. Bueno, la idea es no interrumpirlo. Si nos dijeron que son una semana, 2 semanas, tenemos que consumir la cantidad de días que dice el médico. Así que básicamente es eso, ¿no? Cuidarnos. Lo que podemos hacer nosotros es higienizar bien lo que lavamos, no automedicarnos y obviamente seguir respetando lo que nos va diciendo el médico para este tratamiento. Sí, muchas gracias por su tiempo, compromiso con la extensión. Nosotros estamos muy felices de que nos pudiste haber acompañado en esta jornada. Súper interesante, bonita, con muchas preguntas, eh, mucha disposición a responderlas. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que la organización estuvo genial y muy bien, me sentí muy bien y muchas gracias por la invitación a ustedes y bueno, y a todos nosotros lo descendí. Sí, muchas gracias y que en general nos ha apoyado harto en esta Semana de la Ciencia. Igual recién es martes, también se nos vienen más lives todos los días, tenemos hartos panoramas más. Este live igual va a quedar guardado por si quieren revisarlo de nuevo, gente que llegó a la mitad, por si no alcanzaron. Eh, y eso, muchas gracias de nuevo por todo. Y también va a haber una trivia, así que atentos porque vamos a premiar a quienes estuvieron hoy día con nosotros. Vamos a hacer alguna preguntita sobre lo que conversamos aquí.